Hola a todos, bienvenidos a un video más con Educarlos. En este video vamos a resolver un ejercicio de cálculo integral para el tema de sumas de Riemann. Recuerden que pueden apoyarme en la creación de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video y que también me sigas en todas las redes sociales que las voy a dejar escritas en los comentarios. Listo, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, teniendo en cuenta la siguiente integral, nos dan una integral definida debido a que pues tiene estos límites de integración que va desde 2 hasta 8. Límite inferior el 2 y límite superior el 8. De la función x a la 2 más 7x, todo esto sobre 2 por el diferencial de x. Nos dice, calcule una aproximación del área bajo la curva utilizando la suma de Riemann izquierdas. Esto es importante. Sumas de Riemann izquierdas con n igual a 5 particiones y compruebe la respuesta en GeoGebra. También nos dice, calcule las sumas de Riemann utilizando GeoGebra para n igual 18 y n igual 34 y realice un análisis de comparativo de las tres aproximaciones realizadas, es decir, de n igual a 5, n igual a 18 y n igual a 34. Entonces vamos a hacer un análisis en cuanto a esos otros valores de n para las sumas de Riemann izquierda, para esa función. Listo. Bien, entonces tenemos la integral aquí de esta función con estos límites de integración que van desde 2 hasta 8. La suma de Riemann viene dada por la siguiente ecuación. Tenemos que esa área aproximada va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i por el delta de x. Ahora, ¿quién es f de x sub i y quién es delta de x? Si bien lo que vamos a calcular aquí es el área bajo la curva, entonces supongamos que tenemos esta curva. Listo, tenemos esta curva. Entonces nosotros, por ejemplo, en el plano cartesiano, aquí, este es el eje y y este es el eje x. Entonces nosotros queremos calcular el área bajo la curva en el intervalo de 2 a 8, por ejemplo. Supongamos que aquí está 2 a 8. Listo. Entonces nos están pidiendo calcular esa área que está bajo esa curva utilizando la suma de Riemann izquierda con n igual a 5, es decir, con 5 particiones. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace la suma de Riemann? Entonces, la suma de Riemann lo que hace es tomar rectángulos, en este caso son 5 rectángulos porque n es igual a 5, que estarán bajo esa curva sumando esa área. Listo, entonces por ejemplo aquí puede haber un rectángulo como me están diciendo, suma izquierda, entonces vamos a tener en cuenta el lado izquierdo del rectángulo. Por ejemplo, aquí va a haber un rectángulo, aquí va a haber otro rectángulo, aquí va a haber otro rectángulo, ahí van 3, faltaría el 4 y el 5. Listo. Y teniendo en cuenta que cada uno de esos rectángulos va a tener un ancho delta de x, todos van a tener el mismo ancho. Ahí en el dibujo pues no se ve que son del mismo ancho, pero en el ejercicio todos tienen el mismo grosor. Listo. La altura sí va a variar. Entonces, esta altura que ven aquí van a ser esos f de x sub i. Esta altura aquí, f de x sub i, en ese caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace esta suma de Riemann? Si ven, si recuerdan que el área de un rectángulo es la multiplicación de la base por la altura, entonces esta suma de Riemann lo que hace es sumar todas estas áreas. Si ven que se multiplica f de x sub i por el delta de x, ahí lo que está calculando es el área de cada uno de esos rectángulos y sumarlos. Listo, aquí dice la sumatoria del área de cada uno de estos rectángulos. En este caso vamos a tener 5 rectángulos, pues vamos a hacer la suma de 5 áreas de cada uno de esos rectángulos. Listo. Entonces, sabiendo eso, pues vamos a calcular cada uno de estos valores. El delta de x o el ancho de los rectángulos va a ser el límite superior menos el límite inferior entre el número de particiones, el valor de n, en este caso es 5, listo. A el límite inferior, b el límite superior, entonces sería superior menos inferior entre n. Entonces aquí están los valores de a, de b y de n. ¿De dónde sacamos el valor de a?
de A pues es el límite inferior de la integral, el B es el límite superior de la integral, y N pues nos lo da el ejercicio que están diciendo que tomemos N igual a 5 particiones. Listo, entonces calculamos el valor de delta de X. Entonces sustituimos, sería 8 menos 2 sobre 5, eso nos da 6 quintos. Entonces esto sería el ancho de cada uno de esos rectángulos. Listo, ahora nos faltan las alturas de cada uno de esos rectángulos, que depende pues del valor de X o de donde se encuentre ese rectángulo. Listo. Bien, primero hay que hallar dónde se encuentran cada uno de esos X sub I. Entonces vamos a tomar la siguiente ecuación, que nos dice que cada uno de esos X sub I va a ser igual al límite inferior A más I por delta de X, o por el ancho de cada uno de esos rectángulos. Como en este caso estamos trabajando sumas de Riemann izquierda, entonces nosotros vamos a tomar los valores de I desde 0 hasta 4. En este caso porque estamos tomando N igual a 5. Pero si estamos haciendo sumas de Riemann izquierdas y tenemos un valor de N distinto a 5, pues entonces tenemos en cuenta lo siguiente. I siempre va a ir desde 0 hasta N menos 1. Miren que aquí tenemos N igual a 5, entonces por eso aquí va desde 0 hasta N menos 1. Como N vale 5, entonces 5 menos 1 es 4. Entonces I toma valores desde 0 hasta el 4. Listo, entonces con esto podemos calcular cada uno de esos X sub I. Aquí tenemos, por ejemplo, X sub 0, ¿cierto? Que es el primer valor. Entonces sería límite inferior más el valor de I, que multiplica al ancho de los rectángulos, que es delta de X, que es 6 quintos. Esto es 0 y pues me quedaría solamente el 12. Entonces con esto tenemos que X sub 0 es igual a 2. Para X sub 1, entonces tenemos límite inferior más el valor de I, que ahora es 1. Entonces 1 por 6 quintos, que es delta de X. Esta operación me da 16 quintos, que en decimales es 3.2. Entonces el valor de X sub 1 es igual a 3.2. El valor de X sub 2, tenemos límite inferior más el valor de I, que ahora es 2, por delta de X, que es 6 quintos. Y eso me da 22 quintos, que en decimales es 4.4. Entonces tenemos que X sub 2 es igual a 4.4. Listo. Para X sub 3, entonces tenemos límite inferior más el valor de I, que es 3, por delta de X, 6 quintos. Eso me da 28 quintos. Y esto es igual a 5.6. 5.6. Para el valor de X4, que es el último. Listo, entonces tenemos el límite inferior, que es 2, más el valor de I ahora, que es 4, por 6 quintos. Eso me da 34 sobre 5, que en decimales es 6.8. ¿Ok? X4 igual a 6.8. Aquí podemos comprobar una de esas operaciones para confirmar. Entonces, por ejemplo, vamos a comprobar la última. Entonces sería 2 más 4, que multiplica a 6 quintos. Y eso me da 6.8, el valor que está allí. Listo. Listo, entonces ya tenemos los X sub I. Son 5 valores, pues porque son 5 particiones. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque N es igual a 5. 5 particiones. Listo. Entonces, ahora lo que hay que hacer para calcular los f de X sub I, lo que debemos hacer es sustituirlo en la función original, la función que encontramos en la integral. Listo, que es x a la 2 más 7x sobre 2. Entonces, cada uno de estos valores de X sub I lo vamos a sustituir en la función original y vamos a obtener esos f de X sub I. Listo, las alturas de cada uno de esos rectángulos. Listo, entonces sustituimos. Para el primer valor de X que calculamos, que es X sub 0, que es igual a 2, entonces el 2 lo sustituimos donde se encuentra X en la función. Entonces sería 2 a la 2
más 7 por 2 sobre 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 2 a la 2 más 7x, que sería 7 por 2 sobre 2. Y tenemos que es 9. Entonces, la altura del primer rectángulo, f de x sub 0, es 9. ¿Listo? Entonces, guardamos este valor y calculamos el resto. Debemos calcular 5 alturas, ¿cierto? Porque son 5 rectángulos. El segundo, el valor de x sub 1 es 3.2, entonces sustituimos. Sería 3.2 al cuadrado más 7 por 3.2 sobre 2. Eso me da 16.32. Entonces hacemos esa operación con cada uno de esos x sub i y calculamos los f de x sub i, que son las alturas de cada uno de esos rectángulos. En este obtenemos 25.08, aquí 35.28 y en el último x sub 4 obtenemos 46.92. Listo, entonces ya tenemos el delta de x, que dijimos que era 6/5, y tenemos todos los f de x sub i. Listo, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para reemplazar en la suma de Riemann. Entonces esa aproximación del área va a ser igual. Recuerden que aquí tenemos, aquí en la formulita que tenemos acá, el delta de x está aquí dentro de la sumatoria. Listo, pero como delta de x es igual o es constante en todos los rectángulos, todos tienen el mismo ancho, entonces lo podemos sacar de esa sumatoria. Por eso aquí aparece fuera de la sumatoria. Aquí lo coloqué afuera de la sumatoria porque delta de x permanece constante. Lo que va a variar es la altura de cada uno de esos rectángulos. Listo. Entonces, esa aproximación del área de la suma de Riemann izquierda, entonces va a ir delta de x por la sumatoria desde i igual a 0 hasta 4. Recuerden que el i de nuestro ejercicio va desde 0 hasta 4 de los f de x sub i. Es decir, se van a sumar aquí todos los f de x sub i que calculamos y se va a multiplicar con ese delta de x. ¿Listo? Este delta de x que tenemos acá. ¿Listo? Entonces sería algo así. Delta de x que multiplica a la suma de todos esos f de x sub i que calculamos. Como calculamos 5, entonces aquí tenemos f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3 y f de x sub 4. Sustituimos ya que esos valores los calculamos anteriormente. Son cada uno de estos valores. Este y este. Listo, y aquí los tenemos. 9, 16.32, 25.08, 35.28 y 46.92. Sumamos todos esos valores y tenemos aquí sería 9 más 16.32 más 25.08 más 35.28 más 46.92. Eso nos da 132.6. Ok, 132.6. Aquí está, que multiplica al delta de x, que es 6/5. Entonces sería 6/5 que multiplica a 132.6 y eso nos da 159.12. y como estamos calculando un área, recuerden que las áreas, las unidades son longitud al cuadrado. En este caso va a ser esa unidad de longitud al cuadrado, entonces van a ser unidades cuadradas, que son las unidades de un área. Listo, entonces ahora vamos a comprobar este resultado en GeoGebra. Entonces nos vamos aquí a GeoGebra, ingresamos acá la función, que recuerden que es x a la 2 más 7x, x a la 2 más 7x, salimos del paréntesis, dividido 2. Esa es la función. Listo.
Ahora, vamos a calcular la suma de Riemann en otra entrada, entonces escribimos suma, y aquí aparece suma izquierda. Entonces le damos allí, le damos acá, y nos pide primero la función. Entonces, ¿cómo se llama la función? La función está representada con la letra F, aquí en GeoGebra, entonces colocamos la letra F. Miren que hay una coma, entonces vamos a la derecha de la coma, y nos pide el límite inferior del intervalo. Recuerden que el límite inferior del intervalo es 2. El límite superior del intervalo, después de la coma que está del 2, ahí colocan el límite superior, que es 8. Van hacia la derecha después de la coma y colocan el número de rectángulos o las particiones que nos dicen. En este caso es 5, entonces colocamos 5. Listo, y ahí nos grafica también pues esa suma de Riemann izquierda. Aquí vamos a cambiar la escala un poco para ver bien los rectángulos. Listo, ahí tenemos la suma de Riemann que nos da 159.12. Miren, que es exactamente el valor que obtuvimos acá analíticamente. Entonces con esto comprobamos que está bien. Ahora nos piden calcular para n igual a 14 y... Perdón, n igual a 18 y n igual a 34. Listo, vamos acá. Entonces, n igual 18 y n igual también 34. Entonces colocamos aquí suma izquierda. Suma izquierda. La función f, límite inferior 2, límite superior 8, pero ahora son 18 rectángulos. Otra suma de Riemann que va a ser para 34, entonces sería suma izquierda, la función f, límite inferior 2, límite superior 8, pero ahora son 34 rectángulos. Listo, está allí la suma de Riemann para cada uno de estos valores de n. Entonces aquí, por ejemplo, si desactivamos eso, ahí tenemos el para n igual a 5, para n igual a 18 y para n igual a 34. ¿Listo? Ahora debemos analizar estos tres resultados y compararlos. Miren que para n igual a 5 el área es de 159.12, para n igual a 18 es de 180.56 y para n igual a 34 es de 184.52. Vemos que esta área está aumentando cada vez que aumentamos n para sumas de Riemann izquierda. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Si observamos acá n igual a 5, el área que me está dando esta suma de Riemann es la que ven sombreada en rojo. Y si ven esos espacios en blanco entre la curva y cada uno de esos rectángulos, ven que son bastante grandes, pues no está sumándose esa área en el área total. Entonces esa área, digamos así, se está perdiendo o no se está sumando en esta área total. Para n igual a 18, vemos que ese espacio en blanco disminuye entre la curva y el rectángulo. Y para n igual a 34, ese espacio disminuye aún más. Por eso se está aprovechando más área, ¿cierto? Se está sumando más área bajo la curva para cada vez que aumentamos este valor de n. ¿A qué llegamos con esto? De que cada vez que aumentamos n, esta área se aproxima al área real bajo la curva. Miren que cuando tenemos n igual a 5 se está perdiendo mucha área allí que no se está sumando. No es un área exacta. Entonces aumentamos n, se está aproximando más. Aumentamos n, se aproxima aún más. Esto quiere decir que cuando n se hace grande o n se acerca al infinito, esta área se aproxima al área exacta bajo la curva. Por eso, en el concepto pues de la integral definida, que pues es el área bajo una curva de la función que pues esté dando el ejercicio, entonces tenemos que la suma de Riemann, siempre que n tienda a infinito, esa suma de Riemann va a ser igual o se va a aproximar a la suma de Riemann. Cuando n tiende a infinito, entonces esta suma de Riemann va a ser igual a la integral definida.
¿Listo? Entonces esa sería la comparación de estos tres resultados para la suma de Riemann izquierda. Entonces esto sería todo el video, espero te haya gustado, comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo video.